Hay secretos que pesan tanto como las montañas, y Damaris Urrutia había aprendido a cargar el suyo en silencio. La lluvia golpeaba los cristales de su pequeño apartamento en Salamanca mientras ella traducía, palabra por palabra, un poema de amor que jamás podría dedicar a nadie. Sus dedos se deslizaban sobre el teclado con la precisión de quien había convertido las emociones ajenas en su oficio, pero evitando cuidadosamente las propias. «Mamá, ¿por qué siempre traduces cosas tristes?», preguntó Adriano, su hijo de 5 años, desde el sofá donde jugaba con sus coches de juguete. Damaris alzó la vista del manuscrito. Los ojos del niño eran idénticos a los de... «No, no pensaría en eso. No hoy. No todas son tristes, cariño», mintió, cerrando el portátil con suavidad. «Solo que las historias tristes necesitan más cuidado al traducirlas». El niño asintió, como si entendiera profundidades que su edad no debería alcanzar. Damaris se acercó y le revolvió el cabello castaño, ese mismo tono que había heredado de su padre. Un padre que había desaparecido cuando Adriano apenas caminaba. 5 años. 5 años desde aquella mañana de octubre cuando despertó y encontró solo una nota sobre la mesilla. «Perdóname. No puedo explicarte lo que ni yo mismo entiendo. Te amo demasiado para destruirte con mi presencia». Ulises Barrenechea, el hombre que le había enseñado que las palabras podían ser música, que las traducciones eran puentes entre mundos, que el amor podía ser eterno. El mismo hombre que había huido sin mirar atrás, dejándola con un bebé, un corazón roto y preguntas que jamás encontraron respuestas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Damaris miró la pantalla. Número desconocido. «Diga, Damaris Urrutia». La voz del otro lado era de mujer, nerviosa, como si hubiera ensayado las palabras 1000 veces. Soy Esperanza Mendoza. Llamo por Ulises». El mundo se detuvo. El corazón de Damaris se convirtió en un tambor enloquecido que resonaba en sus oídos. Adriano siguió jugando, ajeno a que el pasado acababa de irrumpir por la línea telefónica. «No entiendo», susurró Damaris, aferrándose al auricular. «¿Quién es usted?» Era su pareja. «Ulises está muy enfermo, Damaris. Está pidiendo verte. No deja de repetir tu nombre». La traducción que había estado trabajando quedó olvidada sobre la mesa. Las palabras de amor de otro poeta, en otro idioma, se difuminaron ante la realidad que se abría paso como una grieta en el suelo. «¿Enfermo?», repitió, sintiendo que la habitación giraba lentamente. «Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero él necesita verte. Necesita hablar contigo antes de...». La línea se llenó de silencio. Damaris cerró los ojos, intentando procesar información que su mente se negaba a aceptar. Ulises enfermo, Ulises muriendo, Ulises pidiendo por ella después de 5 años de ausencia absoluta. «¿Dónde está?», preguntó finalmente, sorprendiéndose de su propia voz. «En el Hospital Clínico de Valladolid, habitación 302. Yo estaré allí si decides venir. Él no sabe que te he llamado». Damaris miró a Adriano, que había dejado de jugar y la observaba con esos ojos demasiado perspicaces para su edad. «Tengo que pensarlo», murmuró. «Por favor», suplicó la voz al otro lado. «No creo que tenga mucho tiempo para esperar». La llamada terminó. Damaris se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, como si fuera un artefacto de otro mundo que acabara de aterrizar en su sala de estar. Adriano se acercó y le tomó la mano libre. «Mamá, ¿estás bien? Te has puesto muy pálida». Ella lo miró. Ese niño que había crecido preguntando por su padre, ese niño que había aprendido a no preguntar porque las respuestas siempre venían acompañadas de lágrimas silenciosas. «¿Sabes qué, cariño?», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que tenemos que hacer un viaje». «¿A dónde?». Damaris tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 5 años. Una puerta que la llevaría de vuelta a las respuestas que había dejado de buscar, a las verdades que había dejado de querer conocer, a encontrar algunas palabras que se perdieron hace mucho tiempo. Esa noche, mientras Adriano dormía, Damaris permaneció despierta mirando al techo. En su mente resonaban las últimas palabras que había intercambiado con Ulises, la mañana antes de su desaparición. «Prométeme que siempre seremos sinceros el uno con el otro». Y ahora,
5 años después, se preguntaba si finalmente descubriría qué secreto había sido tan terrible como para romper esa promesa y destrozar sus vidas. El olor a desinfectante y miedo se adhirió a la garganta de Dámaris en cuanto cruzó las puertas del Hospital Clínico de Valladolid. Adriano caminaba a su lado, pequeña mano aferrada a la suya, ojos curiosos explorando cada rincón de aquellos pasillos blancos que parecían no tener fin. Habían viajado en silencio durante las 2 horas de trayecto, ella perdida en recuerdos que había enterrado tan profundo que dolía desenterrarlos. «Mamá, ¿por qué huele tan raro aquí?», preguntó el niño, arrugando la nariz. «Es el olor de la medicina, cariño, de los lugares donde intentan curar a las personas. ¿Y pueden curar a todos?». Dámaris se detuvo frente al ascensor, presionando el botón con más fuerza de la necesaria. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que algunas cosas no se pueden curar? ¿Que algunas heridas son demasiado profundas? ¿Algunos secretos demasiado pesados? «No siempre», susurró, «pero siempre lo intentan». El ascensor se abrió con un tintineo metálico. Tercera planta, habitación 302. Cada piso que subían la acercaba más a una conversación que había imaginado 1000 veces, pero que nunca creyó que tendría. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, una mujer se levantó inmediatamente de una silla en el pasillo. Era joven, quizás 30 años, cabello negro recogido en una coleta desprolija, ojeras profundas que hablaban de noches en vela. En sus brazos, un niño pequeño dormitaba, de unos 4 años, con el cabello castaño y... El corazón de Dámaris se detuvo. Los rasgos del niño, la forma de la nariz, la curva de las cejas. Era como mirar a Adriano cuando tenía esa edad. «¿Dámaris?», preguntó la mujer, aproximándose con pasos vacilantes. «Soy Esperanza, la que te llamó». Dámaris asintió, incapaz de apartar los ojos del niño que dormía en brazos de aquella mujer. Adriano, a su lado, también había notado algo, porque se acercó más a ella, buscando protección instintiva. «Este es...». Esperanza bajó la voz, meciendo suavemente al pequeño. «Este es Nicolás. Es hijo de Ulises». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Dámaris sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Hijo de Ulises, otro hijo, un niño que existía, que respiraba, que tenía el mismo perfil que Adriano. «¿Cuántos años tiene?», preguntó con voz quebrada. «4. Cumplirá 5 en diciembre». Las matemáticas eran crueles y precisas. 5 años desde que Ulises se fue, 4 años del niño, 9 meses de gestación. Había estado embarazada cuando él los abandonó. «Mamá», susurró Adriano tirando de su manga, «¿por qué ese niño se parece a mí?». Esperanza y Dámaris se miraron. En los ojos de la otra mujer había dolor, culpa, súplica. En los de Dámaris, una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que había reconstruido en 5 años. «¿Dónde está Ulises?», preguntó finalmente, sorprendiéndose de que su voz sonara tan serena. «Habitación 302. Está durmiendo. Los medicamentos lo tienen muy sedado, pero los médicos dicen que cuando despierte tendrá algunas horas lucidas». Dámaris miró la puerta cerrada al final del pasillo. Detrás de esa puerta estaba el hombre que había amado con toda su alma, el hombre que le había enseñado que las palabras podían construir mundos, el hombre que había huido sin explicaciones, llevándose consigo las respuestas a todas sus preguntas. ¿Puedo verlo?», preguntó. Esperanza asintió, pero había algo más en su expresión, algo que necesitaba decir, pero no sabía cómo. «Dámaris, antes de que entres, necesitas saber que él no sabe que te llamé. Y también necesitas saber que yo no sabía de ti. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos. Lo supe después, cuando ya estaba embarazada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma dolorosa. Ulises había estado con otra mujer. Esa mujer había quedado embarazada. Y él había elegido irse en lugar de enfrentar la verdad». «¿Cuándo se lo dijiste?», preguntó Dámaris. «¿Cuándo le dijiste que estabas embarazada?». «En septiembre, hace 5 años». Él se quedó muy callado. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Y luego, un día, simplemente desapareció, de tu vida y de la mía». Adriano seguía mirando a Nicolás con fascinación contenida. Los 2 niños, hermanos sin saberlo,
separados por secretos que los adultos habían tejido como una red inescapable. «Mamá», susurró Adriano, «¿podemos quedarnos un poquito? Quiero conocer a ese niño cuando despierte». Damaris cerró los ojos. Su hijo, noble e inocente, pidiendo conocer al hermano que no sabía que tenía. Su hijo, que había crecido preguntando por su padre, ahora a metros de distancia del hombre que lo había abandonado. «Sí, cariño», murmuró, «nos quedaremos un poquito». Se sentó en una de las sillas del pasillo, Adriano a su lado, Esperanza frente a ellas con Nicolás en brazos. 3 generaciones conectadas por un hombre que yacía tras una puerta cerrada, enfrentando una muerte que tal vez podría, finalmente, traer algunas verdades a la luz. Y en ese momento, Damaris entendió que no había venido solo a despedirse de Ulises. Había venido a conocer el secreto que había destrozado su vida y descubrir si era capaz de perdonar lo imperdonable. La puerta de la habitación 302 se abrió como si fuera el portal hacia un pasado que Damaris había enterrado con sus propias manos. Allí estaba Ulises, pero no el Ulises que recordaba, no el hombre de sonrisa fácil y manos siempre en movimiento mientras hablaba de literatura. Este Ulises tenía la piel grisácea, los ojos hundidos, el cabello que una vez fue negro, ahora salpicado de canas prematuras. La enfermedad había tallado surcos profundos en su rostro, como si cada día de los últimos 5 años hubiera sido una batalla perdida. Estaba despierto, mirando por la ventana hacia un cielo nublado de octubre, cuando la sintió entrar. Se giró lentamente, y al verla, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y terror que la hizo retroceder un paso. «Damaris», susurró, y su voz sonaba exactamente igual que en sus recuerdos. Ronca, cálida, como miel sobre pan tostado. «¿Viniste?» Ella se quedó junto a la puerta, aferrándose al marco como si fuera un salvavidas. Había dejado a Adriano en el pasillo con Esperanza y Nicolás, que finalmente había despertado y jugaba silenciosamente con algunos juguetes. «No sabía si debía venir», admitió. Ulises intentó incorporarse en la cama, pero un acceso de tos lo dobló hacia adelante. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos que no eran solo por la tos. «¿Cómo está?», preguntó. «¿Cómo está Adriano?». Escuchar el nombre de su hijo en labios de Ulises la desestabilizó. Durante 5 años, había sido solo ella quien pronunciaba ese nombre pensando en el padre ausente. Ahora, descubrir que Ulises también guardaba ese nombre en algún rincón de su corazón enfermo la llenó de una furia que no esperaba. «¿Ahora preguntas por él?». Su voz salió más dura de lo que pretendía. «¿Después de 5 años?» «Todos los días», murmuró Ulises. «He preguntado por él todos los días durante 5 años, pero nunca lo suficiente como para quedarte». El silencio se instaló entre ellos como un muro de cristal. Podían verse, podían escucharse, pero había una barrera invisible construida de años de ausencia y palabras no dichas. «Tenía mis razones», dijo finalmente. «¿Tenías razones?». Damaris se acercó a la cama y por primera vez en 5 años permitió que toda su rabia fluyera libremente. «¿Qué razones, Ulises? ¿Qué razones justifican abandonar a tu hijo? ¿Qué razones justifican desaparecer como si nunca hubiéramos existido?». Ulises cerró los ojos, como si las palabras de ella fueran golpes físicos. «Conocí el niño que está afuera», continuó Damaris. «Vi a Esperanza, vi a tu otro hijo». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Ulises abrió los ojos bruscamente, y en ellos había pánico puro. «Damaris, yo...». «¿Cuándo?», exigió. «¿Cuándo estuvo con ella? ¿Cuándo la dejaste embarazada mientras me decías que me amabas?». «No fue así», susurró. «No fue mientras te decía que te amaba». «¿Entonces cuándo?». Ulises respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que había ensayado durante años. «¿Recuerdas la pelea que tuvimos en marzo? Hace 6 años, dijiste que necesitabas espacio, que no sabías si querías seguir casada conmigo porque siempre estaba viajando por trabajo». Damaris recordaba. Había sido una de sus peleas más intensas. Él había aceptado un proyecto de traducción que lo mantendría fuera durante 3 meses, y ella se había sentido abandonada, relegada a segundo plano. «Me fui a Madrid», continuó Ulises. «Estaba furioso, dolido. Pensé que habíamos terminado para siempre. En el hotel, conocí a Esperanza. Ella trabajaba en la recepción. Era solo alguien que me escuchaba.
alguien que no me conocía, que no sabía lo idiota que había sido contigo. ¿Y te acostaste con ella? Una noche, solo una noche. Al día siguiente, tú me llamaste. Me dijiste que habías reflexionado, que querías intentarlo de nuevo, que me amabas. Regresé corriendo. Pensé que lo de Madrid había sido un error que podría enterrar. Damaris se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Los pedazos del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que la llenaba de náuseas. Pero ella te llamó, adivinó, 2 meses después, para decirme que estaba embarazada. Tú acabas de decirme que también estabas embarazada de Adriano. Tenía a mi esposa embarazada del hijo que siempre habíamos querido, y a una extraña embarazada del hijo que nunca debería haber existido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Damaris, no de tristeza, sino de una rabia tan pura que la quemaba por dentro. ¿Y elegiste irte? ¿Elegiste huir en lugar de contarme la verdad? ¿Qué verdad?, gritó Ulises, con más fuerza de la que parecía tener. ¿Que había destruido nuestro matrimonio? ¿Que había traído otro hijo al mundo cuando acababa de prometerme que seríamos una familia feliz? ¿Que cada vez que miraras a Adriano recordarías que su padre había sido capaz de eso? Tenía derecho a decidir, gritó ella de vuelta. Tenía derecho a saber la verdad y decidir si quería perdonarte o no. No podrías haberme perdonado, susurró él, y yo no podría haber vivido viendo el odio en tus ojos todos los días. Damaris se puso de pie, temblando de ira. Así que decidiste por mí. Decidiste que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente generosa, lo suficientemente adulta para manejar la verdad. Decidí protegerte. Decidiste protegerte a ti mismo. Ulises la miró con ojos cansados, derrotados. Tal vez tengas razón, tal vez fui un cobarde, pero te juro, Damaris, que ni un solo día de estos 5 años he dejado de amarte, ni un solo día he dejado de arrepentirme. Ella se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin darse vuelta. El arrepentimiento no devuelve 5 años perdidos, Ulises. El arrepentimiento no le devuelve un padre a Adriano. Y el arrepentimiento no cura el daño que me hiciste cuando decidiste que yo no merecía la verdad. Salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí, dejando a Ulises solo con el peso de sus confesiones y el eco de las palabras que jamás podría retirar. Damaris salió de la habitación como si huyera de un incendio, pero se detuvo en seco al ver la escena que la esperaba en el pasillo. Adriano y Nicolás estaban sentados en el suelo, uno frente al otro, compartiendo los juguetes con esa naturalidad que solo tienen los niños para hacer amigos instantáneos. Esperanza los observaba desde su silla, con una sonrisa melancólica que se desvaneció al ver la expresión de Damaris. «¿Cómo se llama tu mamá?», escuchó que preguntaba Nicolás con su voz infantil. «Damaris», respondió Adriano, haciendo rodar un cochecito hacia su nuevo amigo. «¿Y la tuya?», «Esperanza. Pero yo no tengo papá». «Bueno, sí tengo, pero está muy enfermo aquí en el hospital». «Yo tampoco tengo papá», dijo Adriano con esa honestidad brutal de los 5 años. «Se fue cuando yo era muy pequeño. Mamá dice que a veces los papás se van, pero que eso no significa que no nos quieran». Damaris sintió que se le partía el corazón. Todas las veces que había consolado a Adriano con esas palabras, sin saber que a pocas ciudades de distancia había otro niño viviendo la misma ausencia paterna. Esperanza se levantó y se acercó a ella. «¿Cómo fue la conversación?» «Terrible», murmuró Damaris, sin apartar los ojos de los niños. «Me contó todo. La pelea, Madrid, tú, todo. Lo siento», susurró Esperanza. «Siento tanto que hayas tenido que enterarte así. Siento que existamos, que hayamos complicado tu vida». Damaris la miró. Realmente la miró, por primera vez. Era joven, pero había una madurez en sus ojos que hablaba de responsabilidades asumidas demasiado pronto. Llevaba una alianza simple en el dedo anular. «¿Estás casada?», preguntó. Esperanza bajó la vista hacia su mano. «Sí, con Ramón. Se casó conmigo sabiendo que Nicolás no era suyo. Es un buen hombre. Mejor padre que Ulises jamás fue. Ulises nunca ¿qué? ¿Nunca estuvo presente? ¿Nunca conoció a Nicolás?» Esperanza negó con la cabeza. «Desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. La próxima vez que supe de él fue hace 3 semanas, cuando me llamó desde el hospital para decirme que se estaba muriendo». Damaris procesó la información. Ulises había huido de ambas, de ella, de Esperanza, de los 2 niños.
Había elegido la cobardía 2 veces, con 2 mujeres diferentes. ¿Por qué lo llamaste cuando se estaba muriendo? Porque a pesar de todo, es el padre de Nicolás. Y pensé que tal vez Nicolás merecía conocerlo, aunque fuera para despedirse. En ese momento, Adriano se acercó corriendo. «Mamá, ¿sabías que Nicolás también le gusta construir con Lego? Y también le gustan los dinosaurios. Es como si fuéramos...» «¿Como si fueran qué, cariño?», preguntó Damaris, aunque ya sabía la respuesta. «Como si fuéramos hermanos», terminó Adriano con una sonrisa radiante. «Se parece a mí, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza y Damaris intercambiaron miradas de pánico. Los niños, con esa intuición inexplicable de la infancia, habían descubierto lo que los adultos habían intentado ocultar. Nicolás se acercó también, tomando la mano de Adriano. «¿Somos hermanos de verdad?», preguntó con ojos esperanzados. Damaris se arrodilló frente a los 2 niños, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Podía mentir, podía inventar una historia, podía protegerlos de una verdad complicada, o podía darles lo que Ulises nunca le había dado a ella: honestidad. «Sí», dijo finalmente, «sois hermanos». Los ojos de Adriano se iluminaron como si hubiera recibido el mejor regalo de su vida. «¡Lo sabía!», gritó. «Lo sabía porque me gusta mucho». Nicolás sonrió tímidamente. «¿Eso significa que tú eres como mi segunda mamá?». La pregunta golpeó a Damaris con una fuerza inesperada. Miró a Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos. «No sé qué significa», admitió Damaris, «pero significa que sois familia». «¿Podemos ver a papá juntos?», preguntó Nicolás de repente. «Esperanza dice que está muy enfermo y que puede que se vaya pronto. Quiero que conozca a mi hermano». Adriano asintió entusiasmado. «Sí, quiero conocer a mi papá y quiero que vea que encontré a mi hermano». Damaris sintió que el mundo giraba a su alrededor. Había venido al hospital furiosa, llena de preguntas y resentimiento. Pero ahora, viendo la felicidad pura en los ojos de su hijo al descubrir que tenía un hermano, viendo la esperanza en los ojos de Nicolás al saber que tenía una familia más grande de lo que había imaginado, se dio cuenta de que esta situación era mucho más compleja de lo que había anticipado. No se trataba solo de ella y Ulises, se trataba de 2 niños inocentes que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a ver a papá, todos juntos». Esperanza la miró con gratitud infinita. «Gracias», susurró. «Gracias por no alejar a Nicolás de su hermano». Damaris no respondió, porque en el fondo sabía que no lo hacía por Esperanza, ni siquiera por Nicolás. Lo hacía por Adriano, que durante 5 años había soñado con tener un padre, y que ahora había encontrado algo que tal vez fuera aún mejor, un hermano, y tal vez, solo tal vez, lo hacía por ella misma, porque había descubierto que el rencor pesaba demasiado para cargarlo sola, y que a veces las familias se forman de las maneras más inesperadas. Los 4 caminaron hacia la habitación 302, 2 mujeres heridas y 2 niños felices, sin saber que estaban a punto de cambiar para siempre la definición de lo que significaba ser una familia. La puerta de la habitación 302 se abrió como si fuera la entrada a una nueva dimensión familiar. Ulises alzó la vista desde la cama, esperando ver solo a Damaris regresar, tal vez para continuar la discusión, pero lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Damaris, Esperanza y 2 niños pequeños de la mano, mirándolo con una mezcla de curiosidad y expectación. Sus ojos se posaron en Adriano primero. Entonces, el hijo que había abandonado cuando apenas caminaba ahora era un niño de 5 años, alto para su edad, con esos ojos inteligentes que había heredado de su madre y el cabello rebelde que era inconfundiblemente suyo. Luego miró a Nicolás, el hijo que nunca había conocido, que tenía sus mismas cejas y la sonrisa tímida que él había tenido de pequeño. «Hola, papá», dijo Adriano con esa franqueza que solo tienen los niños, soltando la mano de Damaris y acercándose a la cama. «Soy Adriano, tu hijo, y este es Nicolás, mi hermano». Ulises comenzó a llorar, no las lágrimas silenciosas de un adulto que intenta mantener la compostura, sino el llanto desgarrador de un hombre que se enfrenta a 5 años de decisiones equivocadas, condensadas en una sola imagen, sus 2 hijos juntos llamándolo papá. «Adriano», susurró con voz quebrada, «has crecido tanto».
Mamá dice que te fuiste porque estabas confundido, continuó Adriano, trepándose a la silla junto a la cama con la agilidad de un mono, pero que eso no significa que no me quieras. Nicolás se mantuvo más atrás, aferrado a la mano de Esperanza, observando la escena con ojos enormes. ¿Tú también eres mi papá?, preguntó finalmente, con voz muy pequeña. Ulises extendió una mano temblorosa hacia él. Sí, Nicolás, soy tu papá, y siento mucho no haber estado contigo. ¿Por qué no viniste nunca?, preguntó el niño, acercándose lentamente. Esperanza dice que algunos papás no pueden estar, pero que siempre piensan en sus hijos. La pregunta golpeó a Ulises como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su padre había sido un cobarde? ¿Cómo decirle que había elegido huir en lugar de enfrentar sus responsabilidades? Porque a veces los adultos cometemos errores muy grandes, dijo finalmente. Y yo cometí el error más grande de mi vida cuando me alejé de vosotros. Adriano, con esa sabiduría instintiva de los niños, tomó la mano de su hermano. Pero ahora estamos todos juntos, declaró. ¿Verdad que podemos ser una familia extraña pero bonita? Dámaris, que había permanecido en silencio junto a la puerta, sintió que algo se removía en su pecho. Ese niño, su niño, había resumido en una frase lo que ella había estado luchando por entender durante días. Esperanza se acercó a la cama, cargando a Nicolás para que pudiera estar más cerca de Ulises. «Cuéntale sobre los dinosaurios», susurró a Ulises. «A Nicolás le encantan, y al parecer a Adriano también». Ulises sonrió a través de las lágrimas. Durante la siguiente hora, les habló sobre tiranosaurios y triceratops, sobre traducciones de libros de aventuras, sobre lugares lejanos donde había trabajado. Los niños lo escuchaban fascinados, interrumpiéndolo constantemente con preguntas y risas. Dámaris observaba desde su rincón, viendo cómo Ulises se transformaba frente a sus hijos. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero su espíritu se iluminaba cada vez que Adriano o Nicolás reían. Era el hombre del que se había enamorado años atrás, el que podía crear mundos enteros con sus palabras. «Papá», dijo Adriano de repente, «te vas a morir». El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Los adultos intercambiaron miradas, ninguno preparado para esa pregunta directa. Ulises respiró profundo. «Sí, Adriano, estoy muy enfermo y probablemente me vaya pronto». «¿Como el abuelo de mi amigo Tomás?», preguntó Nicolás. «Sí, como él. ¿Duele?», quiso saber Adriano. «Un poquito, pero estar con vosotros hace que no duela tanto». Los niños asimilaron la información con esa capacidad que tienen para aceptar verdades difíciles sin dramatismo innecesario. «¿Podemos venir a verte mañana?», preguntó Nicolás. «Quiero enseñarte mi dibujo de un estegosaurio, y yo quiero leerte mi libro de aventuras», añadió Adriano. Ulises miró a Dámaris y Esperanza, buscando permiso. «Si vuestras madres están de acuerdo». Dámaris se acercó finalmente. «Podemos venir mañana», dijo quedamente. «Por un rato». La gratitud en los ojos de Ulises era tan intensa que casi dolía mirarla. Cuando llegó la hora de irse, los niños se despidieron con besos y promesas de regresar. Esperanza salió primero con Nicolás, murmurando algo sobre conseguir algo de comer. Adriano se quedó un momento más, acercándose al oído de su padre. «Papá», susurró, «mamá llora a veces cuando piensa que no la veo. ¿Puedes hacer que no llore más?». Ulises miró a Dámaris, que había escuchado las palabras de su hijo. «Voy a intentarlo, campeón. Te lo prometo». Cuando salieron de la habitación, Adriano corrió hacia Esperanza y Nicolás, que los esperaban en el ascensor. Dámaris se quedó atrás un momento, mirando hacia la puerta cerrada. «Mamá», la llamó Adriano. «¿Vienes?». Ella se giró hacia su hijo, hacia Esperanza, hacia Nicolás, hacia esta familia extraña y rota que de alguna manera estaba empezando a sanar. «Sí», dijo, «voy». Pero mientras caminaba hacia el ascensor, no pudo evitar preguntarse si estaría cometiendo el error más grande de su vida, o finalmente comenzando a vivirla de verdad. Al día siguiente, Dámaris se encontró frente al espejo de su pequeño apartamento en Salamanca, preguntándose qué se pone una mujer para visitar al marido moribundo que la abandonó 5 años atrás. Había pasado la noche en vela, escuchando a Adriano hablar sin parar sobre su papá, sobre su hermano, sobre lo emocionante que era tener una familia de repente. El niño
Había dormido abrazado a un dinosaurio de peluche, susurrando en sueños cosas como «Mañana le enseño mi cuaderno» y «Mao, Nicolás es muy gracioso». A las 10 de la mañana, mientras preparaban el equipaje para regresar a Valladolid, sonó el teléfono. «¿Damaris?» Era Esperanza, y su voz sonaba extraña. «¿Podrías venir un poco antes hoy? Ulises ha tenido una mala noche. Los médicos dicen que tal vez no le queden muchos días». El mundo se inclinó ligeramente. Damaris se aferró al respaldo de una silla. Está consciente, pero débil, muy débil. Sigue pidiendo verte, a ti y a Adriano». Una hora después, Damaris y Adriano se encontraron con Esperanza y Nicolás en la cafetería del hospital. Los niños corrieron inmediatamente hacia la zona de juegos improvisada que había en un rincón, dejando a las dos mujeres solas frente a sendas tazas de café que ninguna tocaba. «No sé cómo hacer esto», admitió Esperanza de repente. «No sé cómo explicarle a Nicolás que su padre, al que acaba de conocer, se va a ir para siempre». Damaris la miró. Había algo en la vulnerabilidad de esa mujer que la desarmaba. Durante años, había imaginado a la otra como alguien calculador, alguien que había seducido a su marido deliberadamente, pero Esperanza era solo una mujer joven que había sido abandonada igual que ella. «¿Te ama?», preguntó Damaris de repente. «¿Ramón? ¿Tu marido?». Esperanza sonrió por primera vez desde que se conocían. «Sí, me ama como yo nunca pensé que podría ser amada. Conoce toda la historia. Sabe que Nicolás no es suyo biológicamente, pero lo trata como si lo fuera. Es el padre que Ulises nunca fue. ¿Por qué viniste entonces? ¿Por qué trajiste a Nicolás a conocer a Ulises si ya tiene un padre que lo ama?». Esperanza removió su café sin beber. «Porque pensé que todos merecían la oportunidad de despedirse. Nicolás, de conocer a su padre biológico. Ulises, de conocer a su hijo. Y tú, pensé que tal vez necesitabas cerrar ese capítulo. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué necesitas tú?». Esperanza alzó la vista, sorprendida por la pregunta. Yo necesito que Nicolás no crezca con preguntas sin respuestas, como crecí yo. Mi padre también se fue cuando era pequeña, y mi madre nunca me dijo por qué. Me pasé la infancia inventando historias, imaginando que era mi culpa, que si hubiera sido mejor hija». Se detuvo, con lágrimas en los ojos. «No quiero que Nicolás se invente historias sobre por qué su padre no estuvo. Quiero que sepa la verdad, que su padre era un cobarde, pero que no fue culpa suya». Damaris sintió algo parecido a la comprensión. Esa mujer no era su enemiga, era otra víctima de las decisiones de Ulises, otra mujer intentando proteger a su hijo de las heridas que los adultos irresponsables pueden causar. «¿Ramón sabe que estás aquí?». «Sí, él fue quien me sugirió que viniera. Dijo que los secretos familiares son como el cáncer. Si no los cortas, se extienden y destruyen todo». Observaron a los niños jugar. Adriano había construido una torre con bloques y Nicolás la derribaba, ambos riéndose a carcajadas. Era imposible no notar lo natural que se veían juntos, como si hubieran sido hermanos toda la vida. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Damaris. «Ayer odiaba a Ulises. Hoy no sé qué siento. Viendo a Adriano tan feliz de tener un padre, viendo a los niños juntos, es como si todo fuera más complicado de lo que pensaba». «¿Crees que lo perdonarás?». Damaris tardó en responder. «No lo sé, pero creo que ya no se trata solo de perdonarlo a él. Se trata de perdonarme a mí misma por haber estado tan furiosa durante 5 años. Se trata de decidir qué tipo de madre quiero ser para Adriano y qué tipo de, no sé, madrastra quiero ser para Nicolás». «¿Madrastra?». «Ese niño va a ser parte de la vida de Adriano para siempre. Son hermanos, y eso significa que tú y yo, que nosotras también vamos a estar conectadas para siempre». Esperanza asintió lentamente. «¿Eso te asusta?». «Terrifica. Pero también me da esperanza. Adriano ha estado 5 años preguntando por hermanos, por primos, por una familia más grande. Tal vez esto es lo que estaba buscando». En ese momento, los niños corrieron hacia ellas. «Mamá», gritó Adriano. «Nicolás dice que Ramón sabe hacer aviones de papel que vuelan súper lejos. ¿Podemos conocerlo?». «Y Adriano dice que tú sabes traducir cuentos de otros idiomas», añadió Nicolás, mirando a Damaris con admiración. «¿Podrías traducirme uno?». Las dos mujeres se miraron. Sin palabras,
Habían llegado a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sí, dijo Damaris, podéis conoceros todos. Podemos intentar ser una familia. ¿Una familia extraña? Preguntó Adriano con una sonrisa. La más extraña de todas, confirmó Esperanza, riendo a través de las lágrimas. Y mientras subían al ascensor hacia la habitación 302, ninguna de las dos mujeres sabía que Ulises las había estado esperando con noticias que cambiarían todo una vez más. Cuando entraron en la habitación 302, Ulises no estaba en la cama. Estaba sentado en la silla junto a la ventana, vestido con una bata de hospital pero incorporado, con más color en las mejillas de lo que había tenido en días. En sus manos sostenía una caja de cartón gastada, como si hubiera sido abierta y cerrada miles de veces. «Papá, ¿estás levantado?», exclamó Adriano, corriendo hacia él. «Me siento un poco mejor hoy», sonrió Ulises, aunque Damaris notó el esfuerzo que le costaba mantener esa postura. «Quería estar así para hablar con todos vosotros». Los niños se acomodaron en el suelo junto a sus pies, mientras Damaris y Esperanza se sentaron en las sillas disponibles. Había algo diferente en el ambiente, una solemnidad que incluso los niños parecían percibir. «¿Qué hay en la caja, papá?», preguntó Nicolás con curiosidad. Ulises respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para algo que había postergado demasiado tiempo. «Son cartas», dijo finalmente. «Cartas que escribí durante estos 5 años. Para vosotros, para todos vosotros». Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había docenas de sobres, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes. Todos tenían nombres escritos en la caligrafía inconfundible de Ulises: para Damaris, para mi hijo Adriano, para Nicolás, para Esperanza. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que os echaba de menos, hasta no poder respirar, continuó, escribía cartas que nunca tuve el valor de enviar. Damaris sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Durante 5 años, había creído que Ulises había seguido con su vida sin mirar atrás, pero esa caja era la evidencia de que había estado pensando en ellos cada día. «¿Por qué no las enviaste?», preguntó Esperanza suavemente. «Porque pensé que no tenía derecho. Pensé que había perdido el privilegio de formar parte de vuestras vidas cuando tomé la decisión de irme». Sacó un sobre del fondo de la caja, más grueso que los demás. «Esta», dijo mirando directamente a Damaris, «es la carta que escribí la noche que me fui, la que explica todo lo que no pude decirte en la nota que dejé». Le extendió el sobre. Damaris lo tomó con manos que temblaban ligeramente. ¿Puedo leerla ahora? Si quieres, pero hay algo más que necesitáis saber antes». Ulises sacó otro sobre, más reciente. «Ayer, después de que os fuerais, llamé a mi abogado. He hecho un testamento. La casa de Madrid, la que compramos cuando nos casamos, Damaris, es tuya. Siempre fue tuya. Y he creado un fondo educativo para Adriano y para Nicolás. Quiero que sepan que, aunque no estuve presente, siempre pensé en su futuro». «Ulises», murmuró Damaris, abrumada. «No lo hago para comprar el perdón», se apresuró a aclarar. «Lo hago porque es lo correcto. Porque es lo mínimo que puedo hacer después de haberles fallado tanto». Adriano se levantó y se acercó a la caja. «¿Hay cartas para mí desde que era bebé?» «Desde el día que naciste», confirmó Ulises. «Te escribí sobre tus primeros pasos, que me perdí, sobre tu primer diente, que no vi caer, sobre todas las cosas que un padre debería haber celebrado contigo». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas tristes. «¿Puedo leer una?». Ulises buscó entre los sobres y encontró uno marcado: «Adriano, 3 años. Esta la escribí el día de tu cumpleaños cuando cumpliste 3 años». Adriano tomó la carta, pero, obviamente, no podía leerla. «¿Me la lees, mamá?». Damaris abrió el sobre con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta: «Mi querido Adriano, hoy cumples 3 años y yo estoy aquí, en Madrid, imaginando cómo será tu fiesta. ¿Habrá una tarta con dinosaurios? ¿Estarás corriendo por el parque con esa risa que solía hacer que todo valiera la pena? Tu madre siempre decía que heredaste mi amor por las historias. Espero que cuando seas mayor y leas esto, entiendas que la historia más importante que quería contarte era esta, que te amo más de lo que las palabras pueden expresar y que irme fue el error más grande de mi vida». La voz de Damaris se quebró. No podía continuar.
Esperanza se acercó y tomó gentilmente la carta, continuando donde Damaris había dejado. Cada día me pregunto qué estarás aprendiendo, si ya sabes contar hasta 10, si has hecho amigos en el parque. Tu madre debe estar enseñándote sobre libros y palabras, porque ella es la persona más sabia que conozco. Espero que cuando crezcas seas la mitad de valiente que ella y tengas el doble de sentido común que tu padre. Te amo, pequeño. Siempre te amaré. Papá. El silencio que siguió estaba cargado de emociones que ninguno sabía cómo procesar. ¿Escribiste cartas para Nicolás también?, preguntó Esperanza. Aunque no lo conocías. Ulises asintió, avergonzado. Le escribí cartas pidiendo perdón, cartas explicándole por qué no estaba allí, cartas contándole sobre su hermano mayor, que tenía en otra ciudad. Nicolás se acercó tímidamente. ¿Puedo llevarme una carta para casa, para que Ramón me la lea? Ulises sonrió a través de las lágrimas. Puedes llevarte todas las que quieras, hijo. Damaris miraba la caja llena de cartas no enviadas, 5 años de arrepentimiento y amor no expresado condensados en papel. Todas las noches que había llorado, preguntándose si Ulises pensaba en ellos, todas las veces que Adriano había preguntado por su padre, y él había estado escribiéndoles cartas que nunca tuvo el valor de enviar. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué nos das estas cartas ahora? Ulises la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque me estoy muriendo, y no quiero llevarme a la tumba las únicas cosas honestas que he sido capaz de escribir en 5 años. Porque quiero que sepáis que nunca os olvidé ni por un solo día. Se recostó en la silla, agotado por el esfuerzo emocional, y porque necesito que me perdonéis, no para morir en paz, sino para que vosotros podáis vivir en paz cuando yo ya no esté. Damaris abrazó la caja contra su pecho, sintiendo el peso de 5 años de palabras no dichas. En algún lugar de esas cartas estaban las respuestas que había buscado, las explicaciones que había necesitado, el amor que había pensado perdido para siempre. Pero también sabía que leer esas cartas significaría abrir heridas que apenas estaban comenzando a sanar y enfrentar verdades que podrían cambiar para siempre la forma en que recordaría a Ulises después de su muerte. A las 11 de la noche, Damaris se encontró sola en su habitación del pequeño hotel cerca del hospital, con la caja de cartas abierta sobre la cama como un cofre del tesoro lleno de secretos dolorosos. Adriano dormía en la cama contigua, abrazando una de las cartas que Ulises había escrito para él, después de haberle pedido que se la guardara bajo la almohada, para que papá esté cerca mientras duermo. En la habitación de al lado, podía escuchar las voces suaves de Esperanza y Nicolás, que también estaban leyendo sus propias cartas. Había estado evitando abrir la carta que Ulises escribió la noche que se fue, la que explicaba todo. Pero ahora, en el silencio de la madrugada, sabía que había llegado el momento. Con manos temblorosas, rompió el sello que había permanecido intacto durante 5 años. Mi amada Damaris, mientras escribo esto, tú duermes en la habitación de al lado con nuestro hijo en tu vientre, y yo estoy aquí como el cobarde más grande del mundo, preparándome para huir de la vida más perfecta que jamás podría haber soñado. Ayer recibí una llamada de Esperanza. Está embarazada. El bebé es mío. Cuando me lo dijo, mi primer pensamiento no fue en ella, ni siquiera en el bebé que viene en camino. Mi primer pensamiento fue en ti, en cómo esto destruiría todo lo que hemos construido. Sé que recordarás nuestra pelea de marzo. Sé que dirás que técnicamente no estábamos juntos cuando estuve con ella, y tendrás razón, pero también sé que en tu corazón, igual que en el mío, nunca dejamos de estar casados. Esa noche en Madrid, cuando me acosté con esa extraña, fue como si hubiera traicionado todo lo que somos. He pasado 2 meses tratando de encontrar las palabras para decírtelo. He ensayado la conversación 1000 veces, pero cada vez que veo tu sonrisa, cada vez que pones tu mano en tu vientre y hablas de nuestros planes para cuando nazca Adriano, sé que no puedo pronunciar las palabras que destruirían esa felicidad. Entonces tomé la decisión más egoísta de mi vida: irme. Porque prefiero que me odies por abandonarte a que me odies por traicionarte. Prefiero que pienses que soy un cobarde a que sepas que soy un traidor. Esperanza me ha dicho que no necesita nada de mí, que puede criar al bebé sola. Pero yo sé que no es justo. Un niño no puede pagar por los errores de su padre. Así que me voy, Damaris. Me voy para intentar ser el padre que ese bebé merece.
y para dejarte libre de ser la madre que nuestro Adriano necesita. Sé que esto no tiene sentido. Sé que estoy rompiendo dos familias en lugar de arreglar una, pero no sé cómo hacer lo correcto cuando no hay una opción correcta. Te amo, te amaré hasta el día que me muera, y por eso me voy. Perdóname si puedes, olvídame si no puedes. Ulises. Damaris dejó caer la carta, temblando de pies a cabeza. Durante 5 años había imaginado razones, otra mujer a la que amaba más, una aventura que se había vuelto seria, una crisis personal que no tenía nada que ver con ella. Pero la verdad era mucho peor y mucho mejor a la vez. Ulises no se había ido porque no la amara, se había ido porque la amaba demasiado como para decirle la verdad. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hermana Macarena en Barcelona. «Damaris, son las 11 de la noche. ¿Estás bien?» «No», susurró. «No estoy bien. Mac, necesito hablar con alguien o voy a volverme loca». Durante la siguiente hora, le contó todo a su hermana. Ulises, la enfermedad, Esperanza, Nicolás, las cartas. Cuando terminó, Macarena guardó silencio por largo rato. «Joder, Damaris», murmuró finalmente. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Durante 5 años lo odié por irse. Ahora descubro que se fue porque me amaba. ¿Cómo se supone que debo sentirme? ¿Cómo te sientes?» Damaris se recostó contra la cabecera de la cama, observando a Adriano dormir, furiosa, aliviada, confundida, destrozada, agradecida, todo al mismo tiempo. ¿Y qué hay de Esperanza? ¿De Nicolás? Eso es lo más loco de todo. Los quiero, Mac. Quiero a ese niño como si fuera mío. Y Esperanza es una buena madre, una buena persona. No es culpa suya que Ulises fuera un idiota. ¿Un idiota? Sí, un idiota. Porque incluso después de leer esta carta, sigo pensando que tomó la decisión equivocada. Debería habérmelo dicho. Deberíamos haber enfrentado esto juntos. ¿Se lo vas a decir? ¿Decir qué? ¿Que lo perdonas? Damaris cerró los ojos. Esa era la pregunta que había estado evitando desde que llegó al hospital. No sé si lo perdono, pero sé que ya no lo odio, y sé que no quiero que muera sintiendo que no hubo perdón. Entonces ya sabes qué hacer. Después de colgar, Damaris se levantó y se dirigió hacia la ventana. Afuera, el hospital brillaba con las luces nocturnas, lleno de gente luchando contra la muerte, contra el dolor, contra las decisiones que ya no se podían cambiar. Tomó otra carta de la caja, una marcada para Damaris. «Primer aniversario de mi partida». La leyó. Luego otra, y otra. Con cada carta veía a un hombre destruido por sus propias decisiones, pero incapaz de encontrar el camino de vuelta. Un hombre que había elegido cargar solo con la culpa en lugar de compartir el peso con la mujer que lo amaba. Cuando amaneció, había leído todas las cartas dirigidas a ella. 32 cartas en 5 años. Una para cada fecha importante, cada momento que había extrañado, cada vez que había necesitado desesperadamente decirle algo y no había sabido cómo. Se vistió silenciosamente. Escribió una nota para Adriano, explicándole que iba a ver a papá y que volvería pronto, y salió del hotel. Cuando llegó al hospital, las enfermeras le dijeron que Ulises había tenido una mala noche. Su estado se había deteriorado. Tal vez le quedaban horas, no días. Entró en la habitación 302 donde Ulises dormitaba, conectado a más máquinas que el día anterior. Se acercó a la silla junto a su cama y le tomó la mano. Él abrió los ojos lentamente. «Damaris, ¿leíste?» «Las leí todas», susurró. «Todas las cartas». Y ella respiró profundo, preparándose para las palabras que cambiarían todo. «Y necesito decirte algo que debería haberte dicho hace 5 años, que el amor no significa proteger a alguien de la verdad. Significa confiar en que son lo suficientemente fuertes para manejarla contigo». Los ojos de Ulises se llenaron de lágrimas. «¿Puedes perdonarme?» Damaris miró a este hombre que había sido su esposo, el padre de su hijo, su primer amor y su mayor dolor. Y supo que la respuesta que iba a dar cambiaría no solo su muerte, sino también el resto de su vida. Damaris apretó la mano de Ulises, sintiendo lo frágil que se había vuelto, como si fuera de papel y pudiera romperse con un susurro. «¿Puedo perdonarte?», repitió la pregunta de él, dejando que las palabras flotaran entre ellos como mariposas delicadas. «Esa no es la pregunta correcta, Ulises». Él la miró con ojos confundidos, esperando.
La pregunta correcta es, ¿puedo perdonarme a mí misma por odiarte durante 5 años, cuando lo que realmente odiaba era no saber la verdad? Una lágrima rodó por la mejilla de Ulises. Dámaris, shh, susurró ella, acercándose más. Déjame terminar, porque hay cosas que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Afuera de la habitación, podía escuchar las voces suaves de Esperanza explicándole algo a los niños, preparándolos para lo que estaba por venir. Te perdono, dijo finalmente, y las palabras salieron más fácil de lo que había esperado. Te perdono por irte. Te perdono por no confiar en mí. Te perdono por tomar decisiones por los dos, pero sobre todo, me perdono a mí misma por llevarte en mi corazón como una herida abierta durante 5 años, cuando debería haberte llevado como una bendición imperfecta. Ulises intentó hablar, pero un acceso de tos lo interrumpió. Cuando se calmó tenía sangre en los labios. Yo necesito que sepas algo más, susurró con voz débil. Después de irme, intenté volver varias veces. Venía hasta Salamanca, aparquecía frente a tu edificio, pero nunca tuve el valor de subir. Te veía a través de la ventana, jugando con Adriano, leyéndole cuentos, y parecíais tan felices sin mí que pensé que sería egoísta interrumpir esa paz. Dámaris sintió que el corazón se le partía y se curaba al mismo tiempo. Fuimos felices, admitió, pero también estuvimos incompletos. Adriano preguntaba por ti todos los días durante el primer año, luego todas las semanas, luego solo en fechas especiales, pero nunca dejó de preguntar. ¿Y tú? Yo nunca dejé de escuchar por si venías. Cada vez que sonaba el timbre, cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí siempre esperaba que fueras tú. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Esperanza asomó la cabeza. ¿Podemos entrar? Los niños quieren despedirse antes de... Dámaris asintió. No hacía falta que terminara la frase. Adriano y Nicolás entraron de la mano, más serios de lo que 2 niños pequeños deberían estar nunca. Esperanza se quedó junto a la puerta, como si supiera que este momento pertenecía a la familia que Ulises había tenido y perdido. Papá, dijo Adriano, acercándose a la cama. Esperanza nos dijo que te vas a ir pronto al cielo. ¿Es verdad? Ulises sonrió a través del dolor. Sí, campeón, es verdad. ¿Duele mucho? No mucho, especialmente ahora que estáis todos aquí conmigo. Nicolás se acercó tímidamente al otro lado de la cama. Papá, en el cielo, ¿podrás vernos? Siempre, prometió Ulises. Y voy a estar muy orgulloso de vosotros, de lo valientes que sois, de lo buenos hermanos que vais a ser el uno para el otro. Adriano subió a la silla y se acurrucó junto a su padre. ¿Podemos quedarnos contigo hasta que te vayas? No quiero que estés solo. Ulises miró a Dámaris, buscando permiso. Ella asintió. Podéis quedaros todo el tiempo que queráis. Las siguientes horas pasaron en una burbuja extraña de tranquilidad. Los niños se acomodaron en la cama junto a Ulises, uno a cada lado. Dámaris se sentó en la silla, sosteniendo su mano. Esperanza trajo sillas adicionales y café, creando un pequeño círculo familiar en esa habitación de hospital, que de pronto se sentía como un hogar. Ulises les contó historias de cuando viajaba por trabajo, de lugares lejanos con nombres extraños, de las traducciones más difíciles que había hecho. Los niños le contaron sobre el colegio, sobre sus juegos favoritos, sobre los planes que tenían para cuando fueran mayores. Era extraño, pensó Dámaris, cómo la muerte podía hacer que una familia rota se sintiera completa por primera vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ulises cerró los ojos y su respiración se volvió más laboriosa. Dámaris, susurró, ¿podrías leerme algo, como solías hacer cuando estábamos casados? Ella tomó uno de los libros de poesía que había traído en su bolso, el mismo libro que había estado traduciendo cuando recibió la llamada de Esperanza. El amor no se extingue con la ausencia, comenzó a leer. Se transforma, se vuelve memoria, se vuelve esperanza, se vuelve la certeza de que algunas conexiones trascienden el tiempo y el espacio. La voz de Ulises se unió a la suya en un susurro. Y cuando 2 almas se han encontrado verdaderamente, ni la muerte puede separarlas por completo. Era un poema que habían leído juntos en su luna de miel, años atrás, cuando creían que tendrían toda una vida para compartir palabras bonitas. Gracias, murmuró él, por darme esta familia,
aunque sea solo por un día, por darme la oportunidad de ser padre antes de irme, por perdonarme cuando no lo merecía. Nos diste 2 hijos hermosos, respondió Damaris, y nos enseñaste que el amor verdadero a veces comete errores terribles, pero que sigue siendo amor verdadero. Los niños se habían quedado dormidos junto a él, abrazados a su padre como si pudieran protegerlo de lo inevitable. Esperanza dormitaba en su silla, agotada por días de vigilia, y allí, en esa habitación llena de amor imperfecto pero real, Ulises Barrenechea cerró los ojos y exhaló su último aliento, rodeado de la familia que había perdido y encontrado, que había abandonado y recuperado, que había roto y, de alguna manera inexplicable, había ayudado a sanar. Cuando las máquinas comenzaron a sonar, cuando las enfermeras entraron silenciosamente, cuando llegó el momento de los adioses definitivos, Damaris se dio cuenta de que por primera vez en 5 años se sentía en paz, no porque Ulises hubiera muerto, sino porque finalmente había vivido lo suficiente como para cerrar el círculo de su historia con dignidad. El funeral de Ulises Barrenechea se celebró en una pequeña iglesia de Salamanca bajo una lluvia fina que parecía llorar por todos los que no podían hacerlo. Damaris había decidido que fuera allí, en la ciudad donde había reconstruido su vida, donde Adriano había crecido, donde había aprendido a ser fuerte. Era extraño ver a tanta gente reunida por un hombre que había pasado los últimos 5 años de su vida escondido del mundo, pero los colegas traductores, los editores, los amigos de la universidad habían venido a despedirlo. Adriano y Nicolás estaban sentados en la primera fila, uno junto al otro, vestidos con sus mejores ropas, sosteniendo cada uno una carta que Ulises había escrito especialmente para ser leída después de su muerte. Esperanza estaba junto a Nicolás, y al otro lado, un hombre alto y sereno que debía ser Ramón, el padre que había elegido serlo. Damaris se levantó cuando llegó el momento de hablar. Había ensayado las palabras durante días, pero ahora, frente a toda esa gente, se dio cuenta de que las únicas palabras que importaban eran las más simples. Ulises era un hombre de palabras, comenzó, su voz clara en el silencio. Vivía para ellas, las traducía, las amaba, las temía, pero las palabras que más le costaron pronunciar fueron las más importantes. Lo siento y te amo. Hizo una pausa, mirando hacia sus hijos. Nos enseñó, sin quererlo, que el silencio puede ser más destructivo que la verdad más dolorosa, pero también nos enseñó que nunca es demasiado tarde para decir las palabras que necesitan ser dichas, si tenemos el valor de decirlas. Cuando terminó, Esperanza se acercó al púlpito. Yo no conocí a Ulises durante mucho tiempo, dijo con voz suave, pero me dio el regalo más grande de mi vida, mi hijo Nicolás, y en estos últimos días me dio algo que no esperaba, una familia, porque Damaris y Adriano no son solo la familia de Ulises, ahora son nuestra familia también. Después del funeral, mientras la gente se dispersaba lentamente, Damaris se encontró de pie junto a la tumba con los 2 niños y Esperanza. Ramón había llegado esa mañana desde Madrid y estaba conversando silenciosamente con Macarena, que había venido desde Barcelona para apoyar a su hermana. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Adriano, con esa claridad que tenían los niños para ir directo al punto. Era la pregunta que todos habían estado evitando. Ahora, dijo Damaris, arrodillándose frente a los 2 niños, ahora tenemos que decidir qué tipo de familia queremos ser. ¿Qué tipo hay?, preguntó Nicolás. Está la familia que vive junta todos los días, explicó Esperanza, y está la familia que vive en ciudades diferentes, pero que se mantiene unida de otras maneras. Yo quiero ver a Adriano todos los días, declaró Nicolás. Es mi hermano, y yo quiero enseñarle a Nicolás a jugar al fútbol, añadió Adriano. Y quiero que Esperanza me enseñe a hacer esos aviones de papel que hace Ramón. Los adultos intercambiaron miradas. Habían estado bailando alrededor de una conversación que los niños acababan de resolver con 2 frases. ¿Sabes qué?, dijo Damaris de repente. He estado pensando que Salamanca es una ciudad preciosa, con una universidad excelente, y trabajo para traductores. Esperanza la miró con ojos sorprendidos. ¿Estás sugiriendo que...? Estoy sugiriendo que tal vez sea hora de que esta familia extraña encuentre una manera de estar junta. Si tú quieres, claro. Ramón se acercó en ese momento, como si hubiera estado esperando esa conversación. Yo tengo una empresa de consultoría, dijo con una sonrisa.
Puedo trabajar desde cualquier lugar, y Salamanca me parece un sitio perfecto para criar a dos niños que resulta que son hermanos. Esperanza se llevó la mano al corazón. ¿Estáis hablando en serio? ¿De verdad podríamos? ¿Por qué no?, preguntó Damaris. Hemos sobrevivido a todo lo demás. Seguramente podemos sobrevivir a ser una familia normal y corriente. No somos normales y corrientes, protestó Adriano, riéndose. Somos la familia más rara del mundo. Cierto, confirmó Nicolás, pero somos la familia más rara del mundo juntos. 3 meses después, Damaris estaba en su apartamento de Salamanca, ahora más grande porque habían alquilado el piso de arriba también, viendo por la ventana cómo Ramón enseñaba a los dos niños a montar en bicicleta en el parque de abajo. Esperanza estaba en la cocina, preparando la cena mientras hablaba por teléfono con su madre sobre los planes para Navidad. Era extraño, pensó Damaris, cómo la vida podía desarmar todas tus certezas y luego reconstruirlas de maneras que jamás habrías imaginado. Su teléfono sonó. Un editor de Barcelona quería que tradujera una novela sobre familias complicadas y segundas oportunidades. «Es perfecta para ti», le dijo. «Es sobre una mujer que descubre que a veces las familias se forman de las maneras más inesperadas». Damaris miró hacia la cocina, donde Esperanza cantaba suavemente mientras cocinaba. Miró hacia el parque, donde Ramón aplaudía mientras Adriano conseguía pedalear solo por primera vez. Miró hacia su escritorio, donde tenía enmarcada una foto de todos juntos el día que firmaron el alquiler del piso de arriba. «Sí», le dijo al editor, «creo que sé exactamente de qué trata esa historia». Cuando colgó, tomó la última carta que Ulises había escrito, la que había dejado para ser abierta 6 meses después de su muerte. La había estado guardando para este momento, para cuando hubiera procesado todo lo demás. «Mi querida familia extraña y perfecta, si estáis leyendo esto, significa que han pasado 6 meses desde que me fui. Espero que el dolor haya comenzado a transformarse en algo más suave. Espero que hayáis encontrado la manera de seguir adelante juntos. Quiero que sepáis que lo único que lamento de morirme es no poder ver cómo crecen los niños. Pero sé que van a crecer rodeados de más amor del que yo jamás podría haberles dado solo. Damaris, eres la mujer más fuerte que he conocido. Esperanza, eres la madre más valiente. Ramón, gracias por ser el padre que yo no supe ser. Y Adriano y Nicolás, sed felices, sed hermanos, sed la familia que yo no pude daros, pero que vosotros podéis crear. El amor no siempre es perfecto, pero siempre es suficiente. Con todo mi amor eterno. Ulises P.D. Damaris. En el banco hay una cuenta que he estado alimentando durante 5 años. Es para el futuro de los niños, pero también para que compréis una casa grande con jardín donde puedan correr y ser felices. Era el sueño que teníamos cuando éramos jóvenes y tontos. Tal vez ahora podáis hacerlo realidad de una manera que nunca imaginamos. Damaris dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto con todas las demás. Afuera comenzaba a atardecer y podía escuchar las risas de sus hijos, porque así había aprendido a pensar en ellos, como sus hijos, mezclándose con el sonido de la vida que continuaba, imperfecta y hermosa. Se acercó a la ventana y vio que Adriano y Nicolás habían abandonado las bicicletas y ahora estaban tumbados en la hierba, mirando las nubes y probablemente inventando historias sobre las formas que veían en el cielo. Y por primera vez desde que podía recordar, Damaris Urrutia se sintió completamente en paz con las palabras que había encontrado, las que había perdido, y todas las que aún le quedaban por traducir. 2 años después, la casa con jardín que Ulises había soñado finalmente se había hecho realidad en las afueras de Salamanca, con paredes color crema y una puerta azul que Nicolás había elegido porque parecía el color de la felicidad. Damaris estaba en su estudio, ubicado en lo que antes había sido el garaje, rodeada de diccionarios, manuscritos y la foto enmarcada de Ulises que ahora la acompañaba en cada traducción. Había terminado de traducir su 17ª novela desde que se había mudado a la casa, y esta en particular la había emocionado especialmente. Era sobre un hombre que escribía cartas de amor que nunca enviaba. A través de la ventana podía ver el jardín donde Ramón había construido una casa del árbol para los niños y donde Esperanza cultivaba tomates que compartían con los vecinos. Los niños, ahora de 7 y 6 años respectivamente,
Habían convertido cada rincón del jardín en un escenario para sus aventuras imaginarias. «¡Mamá Damaris!», gritó Nicolás desde afuera. Durante el primer año había fluctuado entre llamarla Damaris y la mamá de Adriano, hasta que un día simplemente comenzó a decir «Mamá Damaris», y ya nunca paró. «¿Qué pasa, cariño?», respondió, asomándose por la ventana. «Adriano dice que papá Ulises nos puede ver desde las nubes, pero yo no lo veo a él. ¿Es que las nubes están muy altas?». Damaris sonrió. Los niños habían desarrollado su propia mitología sobre Ulises, una que incluía superhéroes, dinosaurios y una versión del cielo donde se podía jugar al fútbol eternamente. «Tal vez está jugando al escondite», sugirió. «Ya sabes cómo le gustaban los juegos de palabras». «Ah, claro», exclamó Nicolás, aparentemente satisfecho con la explicación, y corrió de vuelta hacia donde Adriano estaba construyendo algo elaborado con palos y cuerdas. Esperanza apareció en la puerta del estudio con 2 tazas de café y esa sonrisa cansada pero satisfecha que tenía desde que había dejado su trabajo en Madrid para abrir una pequeña librería en el centro de Salamanca. «¿Cómo va la traducción?», preguntó, sentándose en el sillón que habían puesto específicamente para estas conversaciones vespertinas. «Terminada», anunció Damaris, salvando el documento final, «y ha sido catártica». «¿De qué trataba?». «De un viudo que encuentra una caja llena de cartas de amor que su esposa fallecida nunca le envió, y que se da cuenta de que a veces las palabras más importantes son las que no se dicen, pero que se sienten». Esperanza asintió comprensivamente. Habían aprendido a reconocer cuando una traducción tocaba de cerca los temas que las habían unido. «Ayer Ramón recibió la confirmación», dijo Esperanza, cambiando de tema. «La empresa de consultoría va mejor de lo esperado. Ya tiene 3 clientes importantes en Salamanca y 2 en Madrid. Me alegro mucho. ¿Está contento?». «Está en su elemento». Dice que nunca pensó que ser padre a tiempo completo de 2 niños tan creativos sería más desafiante que gestionar crisis empresariales. Se rieron. Ramón se había adaptado a la paternidad con una naturalidad que había sorprendido a todos, especialmente cuando descubrieron que tenía un talento especial para inventar cuentos de dinosaurios que traducían lecciones de vida en aventuras épicas. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó Esperanza suavemente. Damaris asintió. Era el 2º aniversario de la muerte de Ulises. El primer año habían llevado flores a su tumba y había sido un día solemne, lleno de lágrimas y recuerdos dolorosos. Este año habían decidido hacer algo diferente. «¿Sigues pensando que es buena idea?», preguntó Esperanza. «Creo que es perfecta. Es lo que él habría querido». Al día siguiente, los 5 se dirigieron al cementerio, pero no llevaban flores. Llevaban globos azules, el color favorito de Ulises, y cada uno había escrito una carta para él. La idea había sido de Adriano. «Si papá nos escribía cartas, nosotros también podemos escribirle cartas a él». Cuando llegaron a la tumba, que ahora tenía una lápida simple con las palabras «Ulises Barrenechea, traductor de mundos, padre de corazones», se sentaron en círculo sobre la manta que habían traído. «¿Quién quiere leer primero?», preguntó Damaris. Nicolás levantó la mano entusiasmado. «Querido papá Ulises», leyó con voz clara, «ya sé leer muy bien. Mamá Esperanza me enseñó y mamá Damaris me ayuda con las palabras difíciles. Adriano y yo somos mejores amigos y nunca nos peleamos mucho tiempo. Papá Ramón nos llevó a ver dinosaurios en el museo y pensé en ti. Te echo de menos, pero ya no estoy triste porque sé que estás feliz en el cielo jugando con los dinosaurios de verdad. Besos, Nicolás». Adriano fue el siguiente. «Papá, soy muy bueno en el colegio y especialmente en lengua. La señora Carmen dice que tengo talento para las palabras, como tú. A veces sueño que venís a visitarme y me cuentas historias de lugares lejanos. Ya no estoy enfadado contigo por irte, porque ahora entiendo que estabas enfermo y que nos querías mucho. Y además, si no te hubieras ido, tal vez nunca habríamos conocido a Nicolás y a Esperanza y a papá Ramón, y ahora tengo la familia más grande del mundo. Te quiero mucho, Adriano». Ramón desplegó su carta con manos ligeramente temblorosas. «Ulises, no nos conocimos en vida, pero siento que te conozco a través de tus hijos. Quiero que sepas que los estoy cuidando como si fueran míos, porque en mi corazón lo son. Adriano tiene tu curiosidad
Y Nicolás tiene tu capacidad de encontrar magia en las cosas pequeñas. Gracias por confiarme indirectamente a las personas más importantes de mi vida. Cuidaré de ellos y de sus madres para siempre. Ramón. Esperanza leyó la suya con voz quebrada pero serena. A pesar de todo, gracias. Gracias por Nicolás, por darme la oportunidad de ser madre. Gracias por llevarnos hasta Damaris y Adriano, que se han convertido en nuestra familia. Sé que cometiste errores, pero también sé que el amor que sentías era real. Eso es lo que voy a contarle a Nicolás cuando sea mayor, que su padre lo amó desde antes de conocerlo, y que a veces el amor toma caminos extraños para llegar a donde tiene que llegar. Finalmente, Damaris desplegó su carta. Mi querido Ulises, han pasado 2 años y finalmente puedo decir que he encontrado la paz que tanto me costó encontrar. Tienes 2 hijos extraordinarios que hablan de ti con amor y admiración. Tienes una familia que has unido de la manera más inesperada. Tus palabras, esas que tanto te costó decir en vida, ahora viven en las conversaciones diarias, en las risas de los niños, en las decisiones que tomamos como familia. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere perdón, y que el perdón verdadero siempre conduce a la libertad. Hasta siempre, Damaris. Ataron las cartas a los globos y los liberaron hacia el cielo azul de abril. Los niños corrieron siguiendo los globos con la vista hasta que se perdieron entre las nubes, gritando mensajes adicionales hacia arriba. Mientras regresaban a casa, Adriano tomó la mano de Damaris. «Mamá, ¿crees que papá recibió nuestras cartas?» Damaris miró hacia el cielo, donde ya no se veían los globos azules, pero donde sabía que las palabras que habían enviado seguían flotando, llevando consigo todo el amor imperfecto, pero real que habían logrado construir. Creo que las palabras siempre llegan a donde tienen que llegar, cariño. A veces tardan un poco, a veces toman caminos extraños, pero siempre llegan. Como nosotros, dijo Nicolás desde el asiento trasero. Tardamos un poco en encontrarnos, pero llegamos. Y mientras conducían de vuelta hacia la casa azul, donde los esperaba una vida que ninguno de ellos había planeado, pero que todos habían elegido, Damaris se dio cuenta de que por fin había aprendido a traducir el silencio. No era ausencia de palabras, sino el espacio donde las palabras encontraban su verdadero significado. Esa noche, después de acostar a los niños y de que Esperanza y Ramón se retiraran a su parte de la casa, Damaris se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, no una traducción esta vez, sino su propia historia, la historia de una familia que se había roto para poder reconstruirse de una manera más fuerte y más bella. Comenzó con una frase que llevaba meses rondando en su cabeza. Hay secretos que pesan tanto como las montañas, pero hay amores que son más fuertes que cualquier montaña, más duraderos que cualquier secreto, y más poderosos que cualquier adiós. Fin. ¿Tendrías el valor de perdonar a alguien que te amó tanto, que eligió hacerte daño antes que decirte una verdad dolorosa? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.